La gasolina bajará rápidamente a medida que los mercados del petróleo descuenten la adaptación que ya se está dando. Los precios de la gasolina están más cerca de bajar que de subir, y esto puede sorprender a mucha gente, pero vamos a hablar de todo ello porque la idea central es muy clara. Los precios de la gasolina probablemente caerán más rápido de lo que muchos esperan a medida que el mercado de petróleo global se adapta como siempre lo ha hecho. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a explicar por qué esas visiones apocalípticas que os llegan en muchos medios de comunicación no tienen ningún sentido. Lo vimos en el año 2022, lo vimos en el 2018 y también lo vimos en el 73. La realidad es que los mercados de petróleo, no solamente los mercados, sino que el transporte global y las cadenas de suministro son muchísimo más flexibles de lo que miran los analistas o lo que miran muchos de los que están ahora mismo dando titulares en la prensa. Y las 5 fuerzas son muy relevantes, pero también tenemos que recordar las diferencias. Los grandes motores son las exportaciones récord de energía de Estados Unidos, la salida de Emiratos Árabes Unidos de la disciplina estricta de la OPEP en cuanto a producción, la flexibilidad de los oleoductos saudíes, la mejora significativa de la producción de Venezuela, la fuerte desinflación descontada por la curva del precio del petróleo y la pérdida de relevancia del estrecho de Hormuz cada día a medida que las cadenas globales de suministro se redirigen a otros lugares. Es verdad, los precios de la gasolina son muy altos, los titulares son brutales, shock petrolero, y todo el mundo habla del estrecho de Hormuz como si estuviéramos en 1973. Sin embargo, nada se parece a 1973. En 1973, Estados Unidos era el mayor importador de petróleo y la OPEP el mayor productor de petróleo. En 1973, la OPEP tomó una decisión consciente y coordinada de dañar a Estados Unidos y a Holanda y los países occidentales por una cuestión geopolítica. En 2026, la OPEP tiene la posición opuesta. La inmensa mayoría de los miembros de la OPEP ven a Estados Unidos y a Israel como socios o como, por lo menos, aliados, y desde luego a Irán como un adversario y como un enemigo. Gran diferencia. También gran diferencia, en 1973 las cadenas de suministro no contaban ni con la tecnología, ni con la diversificación, ni con la capacidad global de atender a retos tan graves como los que hemos vivido con el COVID, con la guerra de Ucrania, etc. La demostración empírica de que los titulares distópicos que estamos recibiendo cada día tienen poco de fundamentos es bien clara. Lo hemos visto en el COVID, donde no hubo ese problema de suministro y de racionamiento que nos dijeron que iba a haber, donde se vio también en el año 2022 con la guerra de Ucrania, cuando terminó el año, y eso que la guerra de Ucrania sigue hoy en 2026, terminó el año con los precios del petróleo, del gas, del carbón y de los cereales por debajo de donde estaban cuando empezó la guerra. Los fundamentales cuentan una historia muy relevante y muy distinta. El mercado actual es más diversificado, más flexible y está mucho mejor preparado para absorber interrupciones que en cualquier década anterior. Por eso, el próximo gran movimiento de los precios de la gasolina probablemente sea a la baja y no al alza. En Estados Unidos, la gasolina está a $4 por galón, y eso claramente es algo que duele en el bolsillo de los estadounidenses. Pero en China está a $5,5 el galón equivalente, y eso con unos salarios que son 6 veces inferiores a los de los ciudadanos estadounidenses. En la Unión Europea, la gasolina alcanza los $7,15 el galón, y eso con una Unión Europea que además no crece y donde los salarios también son inferiores significativamente a los de Estados Unidos. El gran movimiento que podemos esperar viene de una combinación de elementos muy relevantes. El primer gran cambio es, por supuesto,
el ascenso de Estados Unidos a ser la gran máquina exportadora de energía a gran escala. Estados Unidos ya no es el importador vulnerable de los años 70, ahora es un gran exportador de petróleo, exporta más petróleo que Rusia, exporta más petróleo que Arabia Saudí y exporta más petróleo que Irán. Es el mayor exportador neto de productos refinados, de gas natural, de queroseno de aviación y también de fertilizantes. Esto importa porque cada cargamento adicional de Estados Unidos añade competencia al mercado mundial y absorbe shocks. Estados Unidos ha pasado de ser un amplificador de shocks geopolíticos antes de ser el líder en energía global a ser ahora uno que lo que hace es funcionar como colchón de shocks geopolíticos y garante de suministro para países de la Unión Europea y de Asia. Ofrece a Europa y Asia alternativas frente a un proveedor de alto riesgo y no fiable como Irán y reduce el poder de fijación de precios de los productores más hostiles, haciendo más difíciles los repuntes de precio y sobre todo su duración. Esto es clave. El mensaje clave es simple. Estados Unidos ahora actúa como válvula de alivio sobre los precios globales y desde luego sobre el suministro. A corto plazo, nadie puede evitar que suba la prima geopolítica del precio de las materias primas. Eso por supuesto. Pero el impacto a medio plazo es menor. Lo viviste en el año 2022, lo viviste también en el año 2020 con el COVID. La segunda fuerza política es enorme. Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes Unidos han cambiado de estrategia, se ha movido en la práctica más allá de la disciplina estricta de cuotas de la OPEP. Y esto es un cambio radical. Emiratos tiene 4,8 millones de barriles al día de capacidad excedentaria. 4,8 millones de barriles al día es más de lo que produce Irán y, por supuesto, muchísimo más de lo que exporta. Irán produce alrededor de 3,5 millones de barriles al día y exporta en el pico antes del cierre del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos 1,3 millones de barriles al día. Emiratos Árabes Unidos puede aumentar producción muy rápidamente sin el corsé de las cuotas de la OPEP. Durante años, Abu Dhabi ha invertido en nueva capacidad petrolera, pero no ha podido utilizarla plenamente porque los límites de la OPEP contenían la producción. El objetivo de la OPEP ha sido siempre, y lo ha demostrado durante todo este periodo, el de presentarse ante el mundo como el banco central del petróleo, el suministrador más flexible, más competitivo y también más seguro. La OPEP, además, en ese periodo ha estado cambiando de manera radical. Estados Unidos tenía un papel preponderante en el mundo de la energía y la OPEP se mostraba ante el mundo como el gran banco central del petróleo y además el que daba flexibilidad, seguridad y apoyaba a sus clientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese periodo? Que Irán en la OPEP ha pasado de ser un socio incómodo a ser un adversario y, en el caso de los países del Golfo, un enemigo que les ha atacado. Por lo tanto, Emiratos Árabes Unidos no quiere pasar por los límites de la OPEP en cuanto a producción y tampoco quiere mantenerse en una asociación en la que Irán no solamente ha pasado de ser un socio incómodo a ser un adversario, sino que es ya claramente un enemigo con todas las consecuencias. Por lo tanto, ahora es más probable que los barriles lleguen al mercado cuando los precios suben y a poco que se vaya mejorando la capacidad de tránsito. Y esto cambia las expectativas. En lugar de asumir que la OPEP va a mantener una oferta ajustada de modo permanente, los traders ven ahora a un productor con enorme capacidad excedentaria e incentivo para defender su cuota de mercado. Emiratos Árabes Unidos era el más perjudicado junto con Arabia Saudí por las cuotas de la OPEP. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor capacidad excedentaria. Y al tener esa enorme capacidad excedentaria y tener que estar constantemente
claramente dando prioridad a otros socios cuya producción se mantiene más o menos cerca de lo que es su máximo de capacidad, pues obviamente se ha sentido perjudicado y ve que tiene una gran oportunidad de ganar cuota de mercado, de ganar flexibilidad y, por supuesto, de ganar una enorme renta petrolera que le permitiría a Emiratos reducir el impacto del turismo, la construcción y los servicios y además invertir esa gigantesca renta petrolera en continuar diversificando su economía, que ha sido el objetivo de Emiratos en estos últimos años. Por lo tanto, todo esto tiene un efecto relevante a medio plazo sobre el precio del petróleo, el suministro y el riesgo geopolítico que le añadimos al precio del petróleo y por eso también a la gasolina. El tercer factor es la infraestructura. Arabia Saudí lleva construyendo alternativas a los cuellos de botella durante años. ¿Por qué? Porque nunca se ha fiado de Irán. No nos podemos olvidar que el conflicto entre Irán y el resto de los miembros de la OPEP lleva mucho tiempo y ahora ya no es un conflicto de estrategias, es un conflicto de ver que Irán ha atacado directamente a las infraestructuras civiles de sus socios de la OPEP. Por lo tanto, lo que ocurre es que con esa inversión gigantesca de Arabia Saudí, que es el otro miembro de la OPEP que tiene mayor capacidad excedentaria y capacidad no solamente de mitigar el efecto de Irán, sino mitigarlo y con creces, no todos los barriles saudíes tienen que pasar por el estrecho de Hormuz. Solamente pasan los que van hacia Asia vendidos a China. Y eso es lo que ha hecho Irán, dispararse en el pie a sí mismo y además a su socio chino. Los sistemas de oleoductos permiten mover crudo, aproximadamente unos 7 millones de barriles al día adicionales de lo que se temía por el mercado, es decir, mantener la producción de Arabia Saudí, que está en alrededor de los 10 millones de barriles al día en su nivel de confort, y esto desde el Golfo hasta el Mar Rojo, donde se puede cargar y exportar sin cruzar el estrecho. Significa que los episodios de tensión en Hormuz no se traducen automáticamente en un colapso duradero de la oferta y que en lugar de eso el mercado ve flexibilidad, redundancia y una creciente capacidad de redirigir exportaciones. Y eso reduce el pánico y acorta los repuntes de precios. No nos podemos olvidar de otro efecto esencial, que es el de Venezuela. La producción de Venezuela ha pasado de estar enviada a la dictadura cubana y a los clientes China y Rusia a un precio absolutamente ridículo, incluso gratis, etcétera, a moverse de manera transparente y aumentar la producción y entrar dentro del sistema de refino de una manera que lo que hace es limitar los efectos negativos que se han generado a corto plazo por la prima geopolítica. Después de los efectos de Arabia Saudí, de Emiratos y de Venezuela, tenemos que recordar el efecto del Canal de Panamá. El haber quitado el control del Canal de Panamá a China le da también una enorme flexibilidad al sistema de transporte. Añadimos otro factor y este es claramente un factor de mercado. La curva de futuros es clarísima. El petróleo cotiza con lo que se llama un fuerte backwardation. ¿Qué significa esto? Esto significa que los barriles inmediatos se negocian muy por encima de los contratos más lejanos. Esta estructura indica que existe una fuerte tensión a corto plazo, incuestionable, pero que el mercado no cree que la escasez vaya a durar. Es más, si el mercado creyese que la escasez va a durar después de 2 meses de conflicto, la curva se habría aplanado, es decir, se habría ido el precio a largo plazo más hacia arriba. Sin embargo, lo que ha hecho ha sido mantener esa fuerte desinflación que refleja una caída de los precios en los próximos meses. Si el mercado esperara un shock profundo y prolongado de la oferta, los precios a más largo plazo también subirían con fuerza. Y este elemento es clave, el no aplanamiento de una curva que no predice exactamente el futuro, pero que dice mucho sobre lo que los cientos de miles de traders del mundo
prevén sobre el precio del petróleo y sobre la oferta y la demanda. En cambio, la curva lo que está sugiriendo es que los temores actuales son temporales y sobre todo lo que está mostrando es escasez a corto plazo y prima de riesgo geopolítica, que significa también que se estima que viene más oferta y más adaptación. Para la gasolina, esta es una de las señales más claras de alivio por delante. No podemos olvidar algo que me parece esencial, y es que el precio del petróleo no está ni de lejos, a todos los que me estoy diciendo, pero el precio se ha disparado, ni de lejos en máximos históricos, ni en términos nominales, ni en términos reales. Esto es muy importante porque hablar del precio del petróleo hoy y compararlo al de 1973, de 2008 o de 2022 no tiene ningún sentido porque estás hablando de precios nominales. Ni en términos nominales ni en términos reales. Ahí es donde se demuestra ese aplanamiento y, sobre todo, lo más importante es que el riesgo geopolítico se da, es importante, tiene efecto, incuestionable, pero el impacto es menor. Lo vimos, vuelvo a repetir, 2022, 2020. El último punto es menos evidente, pero es más relevante. Hormuz importa, pero cada día importa menos. Cuando aumenta la tensión, las grandes navieras ya empezaron a activar inmediatamente sus mecanismos de reemplazo y a evitar activamente el estrecho de Hormuz. En realidad, lo que, entre comillas, cierra el estrecho de Hormuz no es Irán, sino las aseguradoras, que inmediatamente ponen en marcha los mecanismos para que se muevan los barcos por rutas alternativas. Y ahí es donde se ha disparado en el pie Irán. Irán ha demostrado su mayor debilidad, ya que el que de verdad depende del estrecho de Hormuz es Irán. El 80% de sus exportaciones, el 25% del Producto Interior Bruto y el 60% de los ingresos fiscales de Irán dependen del estrecho de Hormuz. Esa fue la gran jugada del presidente Trump, mostrar la gran debilidad del régimen iraní. Muchos operadores han descargado en puertos alternativos como Fujairah, Sohar, Khor-Fakkan y luego movieron la carga mediante feeders y camiones. Algunos servicios de larga distancia incluso se han desviado por el Cabo de Buena Esperanza en lugar de cruzar Hormuz y Suez. Además, están las rutas alternativas que ya existían. Todas estas alternativas, tanto por oleoducto como por mar, fuera del estrecho, han ayudado a mantener una parte significativa de los flujos, aunque se mantenga un nivel de precio elevado en la cadena de suministro, obviamente. ¿Por qué? Porque la interrupción efectivamente tiene un coste y tiene un coste relevante, pero no es lo mismo que tenga un problema de coste a que sea algo no gestionable. Y la interrupción no sale gratis, pero sí que es gestionable. Y ahí está la diferencia crucial. El elemento fundamental es que el impacto cae sobre el 80% de los volúmenes que pasaban por Hormuz. ¿A dónde iban? A Asia. El 80% de las exportaciones de Irán dependen del estrecho de Hormuz. Y además, para Estados Unidos no llega al 4% de los volúmenes. Esto es una diferencia crucial y el mundo está aprendiendo a olvidarse del riesgo de Hormuz. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Si juntamos todo esto, la conclusión es bastante clara. Las exportaciones récord de Estados Unidos añaden oferta. La posición de Emiratos debilita la disciplina de la OPEP, pero sobre todo pone más oferta y oferta de calidad y flexible. La infraestructura saudí aporta flexibilidad de rutas y además convierte a Arabia Saudí en el banco central del petróleo y le pone en una posición absolutamente clave para evitar completamente y eliminar el riesgo de Irán.
La backwardation de la curva de futuros, la desinflación de la curva de futuros del petróleo, señala que el mercado espera que la tensión actual se desvanezca poco a poco. Y Hormuz, aunque sigue siendo importante, ya no mantiene la economía global como rehén del mismo modo que antes. Por eso los precios de la gasolina ahora mismo están subiendo por prima de riesgo geopolítico, por miedo, pero también tienen más probabilidad de caer rápido por fundamentales. El mercado se está adaptando mucho más rápido que los titulares y además no es ninguna sorpresa para ninguno de vosotros que la inmensa mayoría de los titulares venden la narrativa y la propaganda iraní, que no se cree nadie en la industria. Y cuando la oferta se adapta, los precios también, igual que viste en el 2022 y en 2020. Eso no significa que la situación actual vaya a reducir los precios mañana y no significa que se vaya a perder el 100% de la prima de riesgo geopolítica, porque eso continúa. Pero sí es importante recordar que no. Lo que te están contando de un desastre de suministro y un empeoramiento que puede llevar a situaciones peores que en 1973, pues no es nada más que narrativa pro-iraní. Que no te engañen.